¿por qué razón estás aquí? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué vives? ¿Qué sentido hay en la existencia humana? Pero, sobre todo, ¿qué sentido hay en tu existencia? ¿De dónde he venido? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas existenciales hechas por hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y preguntas que a lo mejor aún nos las hacemos, ¿no? Quizá alguno de vosotros también podéis hacer preguntas como esas, o ya habéis hecho en algún momento. De esto vamos a hablar un poco hoy, ¿no? No queremos contestar a todas esas preguntas de una vez, pero vamos a hablar algo sobre eso hoy. El por qué estamos aquí. Y vamos a ver eso a partir del por qué Jesús estaba allí en su momento. ¿A qué había venido Jesús? Intentaremos reflexionar sobre a qué hemos venido nosotros también. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39, donde vemos la sanación de la suegra de Pedro y muchas personas más. Dice el versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón, ese Simón es Pedro, el gran apóstol, porque se llamaba Simón Pedro. Entonces, aquí en el Evangelio de Marcos le llaman simplemente Simón, probablemente porque Marcos era muy cercano a Pedro. De hecho, se dice que el Evangelio de Marcos fue escrito supervisado por el apóstol Pedro. ¿Sabes? Entonces, Simón Pedro es el mismo Pedro apóstol, el gran apóstol. Muy bien. La suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Hasta aquí. ¿Qué es lo primero que aprendemos aquí, en este pasaje? ¿Qué es lo primero que aprendemos aquí? Bueno, lo primero es que los apóstoles tenían familia y casa. Versículos 29 al 30. Leemos que Jesús entró en casa de Simón y Andrés y estaba enferma con fiebre la suegra de Simón. Es decir, Pedro, el gran apóstol Pedro, por ejemplo, estaba casado, tenía una casa y su suegra estaba viva. Dicen las malas lenguas que que Pedro negó a Jesús precisamente porque Jesús le sanó su suegra. Dicen las malas lenguas, ¿sabes? Es un chiste, ¿sabes? Pero sabemos que no fue por eso que Pedro negó a Jesús. Aquí vemos que los apóstoles tenían familia, esposas, suegras,
Y estaba aquí Jesús en casa de Simón Pedro y su hermano Andrés, y estaba también pues su suegra allí enferma. Por ejemplo, si vamos a 1 de Corintios capítulo 9, el versículo 5, vamos a leer Pablo escribiendo a aquella iglesia diciendo que todos los demás apóstoles y hermanos del Señor, hermanos de Jesús, tenían esposas y familias. Y decía Pablo, también yo tengo derecho a eso, si quisiera. Es decir, Pablo era el único soltero o viudo, no lo sabemos muy bien, pero era el único soltero de entre todos los apóstoles, probablemente. Eso es bastante interesante de reflexionar porque el celibato, ¿sabéis lo que es el celibato, no? Es decir, el hecho de que uno no se case. El celibato es un requisito en algunos segmentos religiosos cristianos. Entonces, el celibato de los líderes religiosos cristianos, dejadme deciros, que es una falsa doctrina. ¿De dónde han sacado eso de las Escrituras? ¿Dónde se dice en las Escrituras que un líder de una iglesia no puede casarse? Probablemente para que no tuviera su suegra. Bueno, la verdad es que históricamente hablando, una de las razones para esa invención humana de decir que los líderes religiosos no pueden casarse fue el tema económico. Ni siempre en la Iglesia Católica, por ejemplo, era prohibido que los curas se casaran y que los líderes se casaran. Ni siempre. Al principio podían casarse. Resulta que estaba dando muchos problemas económicos para la iglesia, porque el patrimonio de la iglesia, y luego cuando el hombre moría, pues quién se quedaba el patrimonio, y digamos que la iglesia estaba sufriendo de alguna manera con su patrimonio debido a las familias de los líderes de las iglesias. Y se inventó esa doctrina de que los líderes no podían casarse, tenían que tener el celibato. Porque desde luego de la Biblia no han sacado esa doctrina. Porque aquí vemos lo que la persona que ellos consideran el apóstol más grande, que fue Pedro, pues tenía su esposa y también su suegra. Y Jesús las amó. Muy bien, segunda cosa que podemos aprender aquí. La suegra de Pedro era hospitalaria. Vemos que en el versículo 31 Jesús la sana y luego ella empieza a servirles allí, en su casa. Entonces, era la casa de Pedro, pero era también su casa. Era la casa de toda la familia, vivían allí juntos. De hecho, es una cosa muy común en el Medio Oriente. Las familias vivían más bien muy conectadas unas a las otras, ¿no? Digo, en plan de vivienda. Las viviendas estaban muy cerca y algunas veces eran la misma vivienda. Y claro, si la persona era de poder adquisitivo pequeño, pues ahí sí que eso ocurría muchas veces. Y era el caso de Pedro. Era un pescador, no tenía muchos recursos. Bueno, punto 3. Otra cosa que podemos aprender aquí. ¿Obra Dios también en aquello que es o que parece sencillo? Porque ¿qué es una fiebre? Parece algo bastante sencillo, ¿no? Es verdad que cuando la fiebre aumenta es una mala señal y hay que darse prisa para eso, para eliminarla. Pero en sí la fiebre es un síntoma, no es el problema, de hecho. Entonces, la mayoría de las fiebres son algo sencillo. ¿Obra Dios en algo sencillo? ¿Obra Dios también en aquello que son aparentemente pequeñas cosas? La verdad es que Jesús sanó la fiebre de la suegra de Pedro. Yo os diría que sí, Dios obra en aquello que es pequeño también, o aparentemente pequeño. ¿Sabes la importancia de comentar eso? Porque a veces pensamos,
o podemos pensar que algunos de nuestros problemas o algunas de nuestras dificultades son tan pequeñas que no merece la pena o no tenemos que importunarle al Señor con eso, con alguna de esas peticiones. A veces podemos pensar, pero hay gente pasando tanta cosa que es peor, yo que tengo que importunarle al Señor con esas cosas tan pequeñas que estoy viviendo yo ahora mismo. Pero resulta que si algo es importante para nosotros, es importante también para Dios. Y el sentido de que Dios se importa con nosotros. ¿Me explico? Entonces, por el hecho de que Dios se importa con nosotros, pues todo aquello que pasamos en nuestras vidas también es importante para Él. Así que no pensemos que algo que estamos viviendo es muy pequeño, o muy sencillo, o muy sin importancia, y no merece la pena compartirlo con el Señor, o el Señor ya sabe qué voy a decir yo. No. Fíjate tú, era una fiebre, pero la impedía porque estaba en cama. El Señor la sanó. Vamos al siguiente punto. Jesús, el hacedor de milagros. Vemos que Jesús sanó a la suegra de Pedro de la fiebre. Y luego los versículos 32 y 34, ¿qué leemos ahí en esos versículos? Que se acercaba a la casa de la suegra de Pedro, que no sabemos su nombre, pero se acercaba a su casa un montón de gente. Y iban todos a ser sanados por Jesús. Y fijaros que Jesús sanaba a todos ellos. Lo estaba haciendo todo en un mismo día, una misma noche. Dice el texto, literalmente, que al atardecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Es como que como si hubiera un hospital en el pueblo y saliera gente de todo el hospital y fuera hasta la puerta de la casa de Simón y de su suegra para ser sanado por Jesús. Y dice que la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. El versículo 33 dice el versículo 34, que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y también expulsó a los demonios. Entonces, había mucha gente. Jesús, el hacedor de milagros. Ahora, ¿cuál era el propósito de los milagros? Comentaba por la mañana, ¿no? El propósito de los milagros era revelar la divinidad de Jesús. Era dejar claro a todas aquellas personas que vivían en su época de que Jesús era de hecho Dios. Jesús era de hecho el Dios hecho hombre que estaba allí en carne. Entonces, por eso Jesús realizaba milagros de tantas formas distintas para probar de alguna forma a toda aquella gente que Él era Dios. Pero el hacer milagros era el propósito principal del ministerio de Jesús. No. Así que Jesús no quería ser conocido por el hacedor de milagros. O Jesús no vino simplemente para ser el hacedor de milagros. Fijaros que era el inicio del ministerio de Jesús. Jesús estaba empezando su ministerio aquí, en Marcos capítulo 1, al principio del Evangelio. Si nos damos cuenta, Jesús acababa de llamar a Simón Pedro y a Andrés y a Juan para seguirle. Estaba empezando su ministerio. Y hermanos, aquello era todo un éxito. Jesús estaba empezando su ministerio, su labor, y aquello era todo un éxito. ¿Por qué? Dice el versículo 33 que todo el pueblo estaba a puerta de aquella casa. Toda la población se enteró de que Jesús estaba allí y de que Jesús hacía milagros, y toda la población
estaba allí a la puerta de la casa. Eso es todo un éxito porque, por ejemplo, ¿cuál es el propósito, la misión de la iglesia? Pues compartir el evangelio y que la gente se convierta. Entonces, sería todo un éxito que toda la población de Cabo estuviera aquí a la puerta. ¿Sabes? Todo un éxito. No simplemente para tener más gente aquí o más números, sino porque la gente iba a querer escuchar el evangelio y estaría escuchando el evangelio. Y ese es el propósito, de la iglesia. Entonces, aparentemente, eso sería todo un éxito. Y aparentemente, aquello era un éxito. Toda la población estaba a la puerta de la casa de la suegra de Pedro y del propio Pedro. Y Jesús estaba allí. No fueron por causa de Pedro, no fueron por su suegra, ni mucho menos. Fueron por Jesús. Así que uno podría pensar, vaya, es el momento de echar raíces, ¿no? Hay una multitud aquí pidiendo mi ayuda, podría decir Jesús. El vecindario es bueno, el servicio también es bueno, me están sirviendo aquí, la cosa va bien. Uno podría pensar, hacemos aquí un centro de sanación, ¿sabes? Muy grande. Hacemos aquí un gran centro de sanación. Cogemos un sitio aquí bueno, hacemos un centro de sanación. Y vendrá gente de todas partes del mundo en peregrinación hasta este pueblo para ser sanado, para escuchar el evangelio. Y aquí será algo, monstruoso. De bueno. Uno podría pensar, porque mira, toda la población estaba allí, estaba siendo todo un éxito. Pero volvemos a lo mismo. Jesús no vino para ser un simple hacedor de milagros, o simplemente un hacedor de milagros. Jesús vino para más que eso. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál era su propósito existencial? ¿Cuál era la razón o cuál era la misión de Jesús? Ese es el punto clave en este pasaje. Jesús vino para ser un hacedor de milagros y tener la mirada, el buen concepto de la gente, o Jesús vino con otro propósito. Vemos en el pasaje que Jesús vino con otro propósito. Un propósito aparentemente más pequeño para aquellos que estaban allí en su época, pero un propósito que sabemos nosotros mucho más grande. Si Jesús siguiera como hacedor de milagros, a lo mejor no terminaría en la cruz, porque la gente no iba a querer un hacedor de milagros en la cruz. La gente iba a querer seguir siendo sanada. Pero ¿por qué Jesús vino para algo más allá de eso? A la gente no le gustó mucho. Le colgaron en una cruz, pero Él cumplió su misión. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Y aquí vamos al siguiente punto. Jesús, el mensajero de las buenas noticias. El versículo 38 dice: Jesús respondió: vámonos de aquí, a otras aldeas cercanas, donde también pueda yo predicar. ¿Por qué? Para esto he venido. Esta es la razón de mi existencia en carne aquí en la tierra. Yo he venido a traer las buenas noticias. Yo he venido a compartir el mensaje, las buenas nuevas. Yo he venido a traer el reino de Dios a la tierra. Yo he venido a predicar ese mensaje. No he venido a simplemente ser un hacedor de milagros. Los milagros, mis hermanos, los milagros no son la parte esencial del ministerio de Jesús, no es el enfoque de Jesús, sino que los milagros son una cuestión secundaria
que tiene el propósito simplemente de decir a la gente de su tiempo, Jesús es Dios. Él tiene autoridad para perdonar pecados, Él tiene autoridad para hacer la mediación y mira, aquí están las señales, que son los milagros. Entonces, los milagros, las señales, son para corroborar la divinidad, la deidad de Jesucristo. Así que Jesús lo tenía claro. Ese versículo nos informa su propósito de vida, su razón existencial, nos dice claramente a qué había venido. Jesús lo tenía muy claro. La gran pregunta es, ¿lo tienes tú bastante claro? Es decir, tú, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Qué estás haciendo aquí ahora mismo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué has venido en esta tierra? ¿A pasear? ¿A echar un rato? Bueno, ¿a qué has venido? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu razón existencial? Ese es el tema. Jesús lo tenía claro. Lo tenía bastante claro. Su misión era predicar el Evangelio. Había venido a eso y moriría en la cruz para resucitar al tercer día como expresión máxima de ese mensaje. Lo tenía bastante claro. Ahora, ¿cómo lo supo? ¿O cómo pudo estar tan claro para él esta razón existencial? Bueno, era el propio Dios, ya lo sabía. Pero me parece por el contexto de este texto que nos deja un detalle para nosotros, ¿sabes? ¿Qué debemos hacer nosotros para encontrar nuestro propio sentido de vida? Nuestra propia razón. Me parece que una actitud de Jesús aquí bastante singular nos apunta. Me parece que el texto quiere dejar claro más bien esto para nosotros que para él mismo. Porque el texto nos apunta más bien cómo podemos llegar a tener esta claridad. Y lo vemos en el versículo 35. Dice el versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Todo el día anterior, toda la noche, estuvo Jesús ejerciendo su ministerio, haciendo milagros, compartiendo. La gente se amontonaba a la puerta de la casa de Pedro y de su suegra, de la familia de Pedro, para tener contacto con Jesús. Hasta que llegó un momento que la gente se fue a dormir, se fue a descansar. La cosa se quedó tranquila. Y como decía yo, aquello era todo un éxito aparentemente. Pero ¿qué hace Jesús? Se pone a celebrar y se pone vamos a hacer aquí un centro, vamos aquí a expandir los negocios. No, ¿qué hace Jesús? Muy pronto, muy temprano, de madrugada. ¿Por qué lo hace muy temprano y de madrugada? ¿Porque hay alguna cosa especial en ese horario? No, es porque si deja para hacer más tarde, la gente iba a volver y le iba a coger, ¿sabes? Entonces tenía que salir antes, ¿sabes? Para que nadie pues le descubriera. Bueno, salió temprano. ¿Qué fue a hacer? Estar a solas con Dios. Se fue a orar. Lo vimos esta mañana también en otro pasaje, que Jesús salía por la mañana a la montaña para orar, para tener su tiempo a solas
con el Señor. Y Jesús, siendo el propio Dios, tenía esa necesidad de estar a solas con el Señor y buscar intimidad y comunión con el Señor para tener del Señor el alimento, por así decirlo, para su alma. Y que nos fijemos que Jesús sale de ese encuentro con el Señor temprano por la mañana. Jesús sale con una convicción muy cierta, muy segura, muy firme. Cuando Pedro y los demás apóstoles le buscan para decir: mira Jesús, ¿a dónde has ido, tío? ¿Qué estás haciendo? Pero si la gente está a la puerta de la casa buscándote, hay toda una multitud allí. ¿Tú qué estás haciendo aquí solo? Venga, vámonos, volvemos a la casa. ¿Qué dijo Jesús? Ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Vamos a las aldeas cercanas de aquí, para que yo predique el evangelio allí también, porque a eso he venido. Tenía claridad, estaba todo muy cierto, muy claro para él. ¿Pero por qué? Estuvo con el Señor un poquito antes. ¿Quieres tener claridad de propósito para tu vida? ¿Quieres tener claridad de propósito para tu futuro? ¿Quieres encontrar el sentido de vida? ¿Quieres encontrar la misión de tu vida? Que te encuentres con el Señor. El encuentro con el Señor es el que define nuestra misión. Es el que define el sentido de nuestra vida. Sabemos a qué hemos venido cuando primeramente nos encontramos con el Señor. Seguimos sabiendo a qué hemos venido y descubriendo aún más a qué hemos venido si seguimos en comunión con el Señor. Si seguimos en esta relación con el Señor cercana. Y ahí está la cuestión. ¿Tienes tu tiempo a solas con Dios? ¿Lo haces a menudo? ¿Lo haces con frecuencia? Jesús lo hacía con frecuencia. Como dije, por la mañana compartía otro texto en que Jesús igualmente salía a buscar al Señor en oración. ¿Por qué? No dice la Biblia que lo hacía cada día, pero lo hacía con frecuencia. Lo hacía a menudo. Ojalá pudiéramos hacer cada día. Yo os animo a que lo hagáis cada día. Pero no podemos dejar pasar mucho tiempo. Tenemos que tener una frecuencia en nuestra búsqueda del Señor, en tener nuestro tiempo a solas con el Señor, en coger las Escrituras, en coger la Biblia y leer, y reflexionar, y estudiar. Y tú puedes decirme: pero yo no comprendo muy bien lo que ahí está escrito, pero algo se te queda. Y luego oras, y luego reflexionas, y te arrodillas. Y déjame decirte, yo prefiero personalmente que comprendas una tilde de las Escrituras, por así decirlo, ¿no? Y lo practiques, que comprendas todo y no practiques nada. Porque si sabes un poquito y lo pones en práctica, vaya, luego sabrás un poquito más, un poquito más, un poquito más, y de poquito a poquito. Así que coja tu Biblia en tu tiempo a solas, reflexiona en la palabra, arrodíllate y ora al Señor. Derrama tu corazón. Que comentaba, ¿no? Pon el altavoz, pon una alabanza ahí también para adorar al Señor. En tu tiempo a solas, la adoración, la alabanza es muy importante. Así que, hombre, entra en tu habitación, sube a la montaña, ve a donde quieras,
pero pon ahí el altavoz en alto volumen y empieza a adorar al Señor, a cantar. Pon ahí la alabanza aquella que sabes que te va a tocar, ¿sabes? Que lo hagas de manera intencional. No cualquier alabanza. Mira, esta alabanza, esta letra, esta canción, vaya, esto es fenómeno. Sube el volumen. Canta, abre la boca y abre la voz. Deja y siente, ¿sabes? Y adora al Señor. Y que nos derramemos nuestros corazones y que nos quebrantemos delante del Señor. Y en este lugar de intimidad con el Señor, yo te lo aseguro, encontrarás el sentido de tu vida. Porque en Él encontramos, solo en Él, en nadie más. ¿Sabes? Ya voy terminando. Yo he predicado sobre ese pasaje, ese texto, ¿no? Yo creo que he predicado al menos unas 20 veces en ese mismo pasaje. Resulta que un año o 7 meses antes de venir a España como misioneros, teníamos que pasar en Brasil en varias iglesias, predicando, compartiendo a aquellos hermanos pues la misión a que el Señor nos había llamado. ¿Y cuál texto que yo he predicado en todas esas iglesias? Yo creo que fue más que 20 iglesias. El texto que he predicado fue precisamente ese. Los mismos 10 versículos en cada una de esas iglesias. ¿Y sabes por qué? Bueno, le daba otro matiz. Pero ¿sabes por qué predicaba ese texto? Precisamente porque el Señor en aquel entonces nos estaba llamando a movernos de Brasil para acá. ¿Y cómo lo habíamos sabido? Porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Por eso no estamos aquí de paseo. Tenemos seguridad, tenemos convicción absoluta que el Señor nos ha traído. Porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Por eso os digo con seguridad, yo sé bien a qué he venido. Nosotros sabemos bien a qué hemos venido. Hemos venido a España y a Portugal por 20 días para conocer, ¿sabes? Eso antes de venir definitivamente. Espiar la tierra. Eso antes de venir definitivamente. Eso antes de predicar en esos 7 meses en varias de esas iglesias allí en Brasil. Eso un año antes. Hemos venido a España, pasamos aquí 10 días y pasamos 10 días en Portugal. Porque ya en aquel entonces, no sé, sabíamos de parte del Señor que nuestro tiempo allí donde estábamos se estaba terminando. Aunque estábamos muy bien. Vaya, fenomenal. Pero algo dentro de nuestros corazones, de parte del Señor, empezó a movernos. Y decir, llegó el tiempo. Y teníamos un amigo aquí, algunos amigos, y venimos. Porque el Señor nos estaba como que llamando, ¿no? Por así decirlo ya. Y hermanos, después de esos 20 días aquí, 10 en Portugal, 10 aquí en España, la mayoría de esos 10 días, la mayor parte de esos 10 días aquí en España, lo hemos pasado en Huelva, en una iglesia allí donde tenemos unos amigos. Y al coger el vuelo de vuelta de Madrid, desde Madrid a Brasil, Vera y yo nos mirábamos y ya teníamos convicción. El Señor nos quiere aquí. El Señor quiere que vengamos hacia acá. No a Portugal, a España.
porque Portugal podría ser más fácil, ¿no? No tendríamos que aprender otro idioma. Nosotros pensábamos que a lo mejor el Señor estaba llamándonos a Portugal